El 28 de Iyar se celebra Yom Yerushalayim, el día que el pueblo judío conmemora la reunificación de Jerusalén. Y es que el 7 de junio de 1967, el ejército israelí venció en la Guerra de los 6 días contra 3 países árabes vecinos. Y además de ello, pudo recuperar el control de la ciudad vieja y el importantísimo Muro de los Lamentos para el pueblo judío. Hoy, en entrevista para Enlace Judío, Menashe Zucman, guía turístico con más de 30 años de experiencia, nos hace un gran recorrido por la historia de Jerusalén y sus importantes acontecimientos a lo largo de tantos milenios. Hola Menashe, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola Nadia, hola a ti, un gusto para mí también y para todos tus participantes. Menashe, estamos en los festejos de Yom Yerushalayim, del Día de Jerusalén, y pues es un día muy feliz en Israel. Quisiera que primero me contestes por qué se establece que este día sea Yom Yerushalayim. ¿A qué se lo atribuimos? Bueno, Yom Yerushalayim, el Día de Jerusalén, es un día que lo establece el gobierno israelí después de la Guerra de los 6 días, y es el día de la liberación de Jerusalén. En la fecha hebrea, por la cual se conmemora, es el día 28 de Iyar, y fue uno de los días que durante la famosa Guerra de los 6 días, en junio de 1967, la ciudad de Jerusalén fue liberada por las fuerzas del ejército israelí. Ahora, se ha hablado mucho de la milenaria historia judía en este lugar, en esta ciudad. Pero ¿por qué tan milenaria, Menashe? ¿Hasta cuándo nos podemos ir atrás en el pasado para hablar de la presencia judía en esta región? Bueno, para hablar de la presencia judía en la ciudad de Jerusalén hay que remitirse miles de años atrás, y para empezar habría que hablar del famoso rey David, que es el que conquista la ciudad de Jerusalén después de reinar en la ciudad de Hebrón, y en el año, se puede decir, 1003 antes de la era común, él conquista Jerusalén y la establece como capital del reinado de Israel, unificando a las 12 tribus. Su linaje continuará reinando hasta ahí, en este lugar, hasta lamentablemente la destrucción del primer templo por los babilonios en el año 586. Los judíos salen por un breve periodo a Babilonia, y de la mano de Esdras y Nehemías vuelven 70 años después y se funda el segundo templo. Los judíos vivirán durante la época helenística y la parte de la época romana hasta la destrucción del templo en el año 70. Seguirán viviendo también en Jerusalén. A pesar de lo que se piensa, también después de la destrucción del templo, los judíos siguen viviendo en Jerusalén. La expulsión de ellos casi totalmente vendrá 60 años después, con la famosa revuelta de Bar Kokhba y el decreto del emperador Adriano de expulsar a los judíos de la ciudad y transformarla en Aelia Capitolina. Después de esta época, en la época romana y posteriormente en la época bizantina, hasta el siglo VII, los judíos tendrán su permanencia en Jerusalén totalmente prohibida. Con la llegada del Islam comienzan a volver los judíos, y en estos casi 13 siglos casi ininterrumpidos de presencia islámica, los judíos vivirán sí en Jerusalén. Habrá un breve periodo en el lapso de los cruzados, en los cuales los judíos nuevamente tendrán la vivienda prohibida en Jerusalén. Con el abandono y la conquista de los mamelucos en el siglo XIII, los judíos podrán volver a vivir. Solo que aquí empieza algo muy nuevo, que es que los judíos, y en este caso también los cristianos, son ciudadanos de segunda categoría, lo que se llama en árabe Ahal al-Dimi, los pueblos que son supervisados. Los judíos tendrán que vestir sombreros de color amarillo en aquel momento, y los cristianos de sombrero azul. Con la llegada del Imperio Otomano en el siglo XVI, los judíos continuarán viviendo en Israel y en Jerusalén, pero con grupos muy pequeños, y solamente a mediados del siglo XIX, con el ocaso del famoso Imperio Otomano, los judíos comienzan a retornar en pequeñas olas de inmigración, y ya así a finales del siglo XIX, con la llegada del sionismo, empiezan olas inmigratorias que llegarán
a la tierra de Israel y principalmente también a Jerusalén. Con la conquista británica y el mandato después de la Primera Guerra Mundial, los judíos comienzan a volver y la población en Jerusalén cada vez va a crecer más, lógicamente hasta 1948. Último dato que te quiero dar es que ya desde el siglo XVIII la población judía de Jerusalén es al principio la mayor de las minorías que existen entre los tres grandes grupos religiosos, y ya en el siglo XIX, los judíos, finales del siglo XIX, los judíos no son la minoría, sino son la mayoría. Más del 50% de los pobladores de Jerusalén son judíos. Qué manera de darme tanto recorrido histórico en una respuesta tan breve y tan concisa, Menashe. Además, sí, la historia judía es milenaria en este lugar, pero esta se puede comprobar por muchísimos objetos arqueológicos que encontramos hoy en la ciudad. ¿Cuáles mencionarías tú? ¿Cuáles vienen a tu mente? Objetos, reliquias, construcciones incluso, que tenemos hoy en día y que nos hacen referencia a esta milenaria presencia. Bueno, increíblemente Jerusalén, como la conocemos nosotros, es un poquito diferente a la que existió principalmente hace varios y varios milenios, debido a que en cualquier lugar del mundo ocurre un fenómeno muy lógico. La Ciudad de México del siglo XVII es mucho menor que la Ciudad de México del siglo XXI. No estoy descubriendo América. Pero en Jerusalén es algo increíble. La ciudad vieja, que nosotros conocemos hoy, como se llama, que es la ciudad de Jerusalén, desde por lo menos la época cruzada, más o menos hasta los días de hoy, o sea, más de 1000 años, era la mitad, es la mitad de superficie que la Jerusalén de hace 2000 años atrás. Es al revés de lo normal. Si la Jerusalén vieja de hoy tiene 850.000 metros cuadrados, la ciudad de antes de la destrucción del templo, un poquito y antes del tiempo herodiano, tenía 1.600.000, 700.000 metros cuadrados. Y eso hace que haya enorme cantidad de ruinas arqueológicas que están dentro de la ciudad vieja, pero también fuera de ella, debido a que en la vivienda, cada generación o cada dinastía que llegó después de otra fue tapando lo que hubo y utilizando las ruinas antiguas como bases para sus nuevas construcciones. Y por eso, en 1967, cuando el gobierno israelí llega, tiene una enorme duda: traer a gente a vivir a Jerusalén, pero cada pozo que hago descubro reliquias arqueológicas. Y si las dejo vivas, no transformo Jerusalén en un museo viviente. El gobierno israelí decide realizar una especie de equilibrio. Lugares solamente arqueológicos, pero la mayoría viviendas, y en sus sótanos o sus subsuelos se encontrarán. Un ejemplo muy famoso es el Cardo, aquella, ¿no es cierto?, aquella calle que cruza Jerusalén por el medio, bizantina o romana. Hay partes que están abiertas y sobre ellas nada, y hay partes que están cubiertas y sobre ellas se encuentran. Otro ejemplo muy claro es el Parque Arqueológico Davidson, que se encuentra al sur del Monte del Templo, del Muro Occidental, y en él también diferentes capas de las diferentes épocas históricas que hubo en Jerusalén. A pesar de que el que más destruye siempre es el hombre, en Jerusalén este fenómeno, por tener parte de la ciudad fuera del perímetro urbano de los últimos 1500 años, hizo que hoy se descubran todo el tiempo cosas nuevas, como por ejemplo, ayer se descubrió en la zona de la ciudad de David una vela que tiene dos caras, o sea, una vela romana, una vela antigua que tiene 2000 años. Qué maravilla. Sin duda visitar este lugar es contactar con la historia de una manera muy, muy cercana. Pero además de toda esta arqueología que nos demuestra la presencia judía en esta tierra, también podemos ver otras religiones hoy en día en la ciudad de Jerusalén presentes, como es el cristianismo y el islam. ¿Qué me dices? ¿Cuáles son los lugares más importantes que están ubicados en Jerusalén, que son sumamente importantes para los cristianos y para los musulmanes? Bueno, lógicamente que a pesar de que la primera religión monoteísta es lógicamente el judaísmo y tuvo su base allí, el cristianismo creció y nació en la Tierra Santa, y en Jerusalén lógicamente que nos encontramos los sitios en los cuales Jesús estuvo en
en su última semana de vida, algunos fuera de la Ciudad Vieja, como en el Monte de los Olivos, pero principalmente en la Ciudad Vieja, cuando en lo que se denomina el Domingo de Ramos, él ingresa a la ciudad y el lugar principal para el cristianismo, en realidad hay que decir más para el catolicismo, se puede decir, y otras también ramas cristianas, es el sepulcro, el lugar donde Jesús, después de ser juzgado y llevado hacia un lugar de ejecución, que en aquel momento se encontraba fuera del perímetro de la ciudad, ahí él es primero crucificado y luego es enterrado. Al respecto del Islam, o sea, lógicamente se encuentra el monte del templo, el lugar donde, según la tradición islámica, Mahoma realizó un viaje nocturno, el Laylatu al-Israt al-Ma'araj, un viaje nocturno en su caballo alado, desde la zona de la Meca hasta la zona de Jerusalén. ¿Y por qué a Jerusalén vino? Debido a que Mahoma, cuando comenzó su religión, decidió que la orientación del rezo sea hacia Jerusalén. En árabe eso se llama el Qible. Pero luego, cuando se dio cuenta que los judíos no iban a plegarse a él y el Corán fue entregado en Meca y en Medina, todo musulmán hoy en cualquier lugar del planeta reza hacia la zona de Arabia Saudita. Y Jerusalén pasa a ser el tercer lugar más importante, en el cual hay dos lugares principales ahí: la famosa mezquita de El Aqsa, en el lado sur del Monte del Templo, con su cúpula hoy oscurita, era plateada cuando se construyó, y el famoso Domo de la Roca, Qubbat es-Sarah, que es el lugar donde se encuentra la piedra donde él básicamente ascendió. Y pueden aquí convivir, lo vemos todos los días, religiones de manera conjunta. El gobierno israelí ha sido siempre muy respetuoso con todos los lugares sagrados de las distintas religiones. Y Menashe, quiero preguntarte finalmente, pues, ¿cuáles son los lugares que tú, como guía turístico que eres, y un experto guía turístico, por cierto, recomiendas visitar en Jerusalén? Para una persona que visita esta ciudad, ¿qué lugares no debe de perderse? Bueno, lógicamente, primero, trabajo hace 35 años como guía ya, gracias a Dios, y en Jerusalén lo principal primero es quién es tu turista. Es diferente si viene una persona que es judía, si viene una persona que es cristiana, si viene una persona que es musulmán. Pero básicamente lo que podríamos decir como must, yo comenzaría básicamente con vistas panorámicas de la ciudad. Dice la Biblia: Jerusalén y las montañas te rodean, y Dios rodea a tu pueblo. Jerusalén está rodeada por varias cadenas de montaña, en el norte, en el este y en el sur, y sobre ellas hay tres principales puntos de observatorios: el monte Scopus al norte, el monte de los Olivos al este y la explanada del gobernador en el lado sur. De ahí se puede tener una idea de cómo es básicamente la ciudad. Principalmente dentro de la ciudad nueva, lógicamente que está el barrio judío, el muro occidental, conocido también como Muro de los Lamentos, es un lugar que es para todos. Si eres cristiano, católico, básicamente vas a tener que visitar el sepulcro. Si eres evangélico, vas a visitar otro lugar que se llama la tumba del jardín. Ahí, según la creencia protestante, ahí es la tumba de Jesús. Si eres musulmán, tienes que subir lógicamente al monte del templo. Pero fuera de la ciudad, Jerusalén no es solamente la ciudad vieja, hay lugares muy interesantes para visitar. Quien me conoce sabe que el tema de la Shoah es un tema que me toca mucho, y se encuentra tal vez uno de los institutos más importantes, no de Israel, sino del mundo. Yad Vashem, el memorial del Holocausto. Jerusalén cuenta con el Museo de Israel, con exposiciones de arqueología, de judaica muy importantes, y también con una maqueta de Jerusalén de la época del Segundo Templo, que nos da un déjà vu muy interesante de cómo era esa ciudad, que yo expliqué antes, que era el doble de la ciudad moderna del siglo XIX. Hay mucho por visitar, además de la comida deliciosa, ir siempre preparados en cuestión ropa, porque hay mucho frío en invierno en Jerusalén y hay mucho calor en verano, así que prepararse siempre y recordar siempre llevar prendas
extras en la bolsa para ponérselas encima, sobre todo las mujeres, porque hay muchos reglamentos al respecto para ciertos sitios sagrados de entrar las mujeres pues tapaditas, ¿no? En el cuerpo. Menashe, quiero compartir tus datos aquí, por favor, tu mail, etcétera, para quien quiera contactarte. Es para nosotros en Enlace Judío un honor tener a un guía turístico con tanta experiencia como lo eres tú. Bueno, mi email es tsugman con z, tzugman, @gmail.com. Me llena de gusto platicar contigo, sobre todo con un tema tan interesante como lo es Jerusalén. Hay mucho más por platicar y espero verte en próximas entrevistas. ¿Te parece bien? Sí, me encantaría que nos veamos, no solamente contigo y con todos tus oyentes y televidentes en el futuro. Gracias, Menashe. Cuídate mucho. Igualmente ustedes.